Buenos días, mi nombre es Humberto Closas y en la clase de hoy estudiaremos los siguientes temas. Comenzaremos por funciones continuas y posteriormente veremos funciones discontinuas o discontinuidades. En el primer tema se estudiarán funciones continuas en un punto y continuidad en un intervalo. Luego veremos discontinuidades finitas e infinitas, en ambos casos de primera y segunda especie. Veamos entonces la primera parte de esta clase. Funciones continuas, función continua en un punto. Sea f de x una función y a un punto de acumulación del dominio de la función, se dice que f de x es continua en a, sí y solo sí. Se cumplen las tres condiciones siguientes. Que exista f de a, es decir, que debe existir la función en el punto, x igual a en este caso, que exista el límite cuando x tiende a de f de x y este sea un valor finito. Y la tercera condición es que sean iguales las dos primeras, es decir, que el límite cuando x tiende a de f de x coincida con f de a. Muy bien, entonces, ustedes pueden ver precisamente a la derecha de la imagen la representación gráfica de una función f de x que es continua en un punto x igual a a. Bien, para finalizar entonces esta primera diapositiva, podemos decir que, o recordar que A es un punto de acumulación del dominio de la función, si solo sí podemos aproximarnos, tanto como querramos a A, con puntos del dominio de la función distintos de A. Y finalmente, decirle que una función es continua en R si su gráfica puede dibujarse sin levantar el lápiz del papel, tal como sucede en la figura de arriba. Veamos el siguiente ejemplo ahora. Analicemos si f de x igual a x sobre x cuadrado más 1, verifica las condiciones de continuidad en x igual a 2. Vemos que la primera condición resulta que que f de 2 es igual a 2 quintos, que los límites por izquierda y por derecha, cuando x tiende a 2, también ambos son iguales a 2 quintos, de manera que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a f de 2. Efectivamente, la función f de x, dado que se cumplen las tres condiciones, es continua en el punto 2, 2 quintos. Se puede ver entonces a la derecha de esta diapositiva la imagen correspondiente a una parte de la función dada, la cual se puede distinguir fácilmente que es continua en el punto para x igual a 2. El siguiente tema se denomina continuidad en un intervalo. Diremos que f de x es continua en el intervalo cerrado AB, si es continua en cada uno de sus puntos interiores y además es continua a derecha en el extremo A y a izquierda en el extremo B. Esto significa que el límite cuando x tiende a por derecha de f de x debe ser igual a f de a, y que el límite cuando x tiende a b por izquierda de f de x sea o debe ser igual a f de b. Además, diremos que una función f de x es continua en esta oportunidad en un intervalo abierto AB, si es continua en todos los puntos del intervalo, menos en sus extremos A y B. Entonces, consideremos el siguiente ejemplo. Analicemos si f de x igual a x cuadrado más x menos 2 sobre x más 2, en el caso que x sea distinta de menos 2, y menos 3 si x es igual a menos 2, perdón, si es continua en el intervalo cerrado menos 4, 4.
para poder representar esta función y tener una idea más bien intuitiva de la continuidad en el intervalo dado, vamos a factoriar el numerador de la expresión algebraica y simplificar con el denominador. El resultado que se obtiene, el que ustedes pueden ver en la parte de abajo y a la derecha de esta imagen, que es igual a, a x menos 1. En definitiva, esta nueva función se puede reducir a como lo estamos viendo en este momento, es decir, x menos 1 si x es distinto de menos 2, y nuevamente menos 3 si x es igual a menos 2. Se observa que en el intervalo abierto, menos 4, 4, la recta que representa a la función es un trazo continuo, es decir, se puede ir desde el punto A al punto B sin interrupciones de ningún tipo, sin agujeros, sin saltos, sin cortes de ninguna clase. Veamos ahora la continuidad en los extremos del intervalo, es decir, a la derecha de menos 4 y también a la izquierda de 4. Vemos que se cumplen las tres condiciones para la continuidad a la derecha del extremo inferior y también se cumplen las condiciones de continuidad a la derecha del extremo superior. En definitiva, f de x es continua a derecha, como dijimos, de menos 4 y también a izquierda de 4, lógicamente en el intervalo cerrado, menos 4, 4. En conclusión, la función es continua en el intervalo dado. Continuamos con la segunda parte de la clase. Estudiaremos ahora el tema discontinuidades de funciones reales o de variable real. En caso que no se verifique la definición de continuidad en un punto, la función considerada es discontinua en ese punto. Una función puede ser discontinua en x igual a por distintos motivos. Porque no existe f de a, porque no existen los límites laterales de f de x cuando x tiende a, o bien porque existen los límites laterales, pero resultan ambos diferentes. Según sean las condiciones de continuidad que no se cumplan, se presentan distintos tipos o casos de discontinuidad que dividiremos en discontinuidades finitas, que serán estudiadas inmediatamente a continuación, y discontinuidades infinitas que lógicamente serán vistas más adelante. Comenzamos entonces con discontinuidades finitas de primera especie. En este primer caso, ambos límites laterales existen y son iguales, pero sucede que la función en el punto A no coincide con el límite de la función cuando x tiende a A. En este caso, diremos que la función presenta una discontinuidad en el punto aislado, x igual a A. Veamos el ejemplo a continuación. Sea f de x la función x cuadrado más 3, si x es distinta de 1, y 2 cuando x es igual a 1. Analizaremos la continuidad en x igual a 1. F de 1, como se puede ver fácilmente, es igual a 2. Mientras que los límites cuando x tiende a 1, por izquierda y por derecha, son ambos iguales a 4. Y se puede ver rápidamente que f de 1 es diferente del límite cuando x tiende a 1 de f de x. En el gráfico de la derecha se puede observar la representación de la curva de una parábola en este caso con un agujero en el punto de coordenadas 1, 4 y por otro lado se encuentra representado el punto aislado de coordenadas 1, 2. Como habíamos comentado, en este ejemplo, lo que tenemos
lo que estamos mostrando es una discontinuidad de primera especie en x igual a 1. Vamos a continuar en este marco precisamente de discontinuidades finitas de primera especie, en donde los límites laterales, como ya lo habíamos comentado, son iguales. Veamos entonces, cuando f de x no está definida en x igual a a, pero existen los límites laterales de f de x, cuando x tiende a a, se dice que, en este caso particular, la función presenta en x igual a una discontinuidad evitable. Consideremos el ejemplo f de x igual a x cuadrado menos 9 sobre x menos 3 y estudiemos su continuidad en x igual a 3. Indudablemente no existe f de 3, dado que tendríamos que dividir por 0, y sabemos que en matemáticas esta operación no es posible de realizar. Posteriormente vemos que el límite cuando x tiende a 3 de la función dada resulta igual a 6, porque en realidad lo que hicimos fue factorear el numerador y simplificar luego con el denominador, por lo que ha resultado x más 3 como expresión final y, bueno, si x tiende a 3, el resultado es 6, como ya lo habíamos anticipado. Luego, si quisiéramos, podríamos redefinir la función original de la siguiente manera. Diríamos que f de x es igual a x cuadrado menos 9 sobre x menos 3, si x es distinta de 3, y le asignamos el valor 6, que ha sido el resultado del límite, cuando x es igual a 3. En este caso, la función pasa de ser discontinua a ser una función continua. A la derecha se puede ver el gráfico de la función original, es la recta que podríamos decir en resumen de expresión x más 3, con un agujero claramente visible en el punto 3, 6. Sin embargo, cuando redefinimos la función, como lo hicimos, vemos que para x igual 3 le hemos asignado el valor 6, de manera que ese agujero que tendríamos en principio ahora va a ser cubierto por el nuevo valor que le hemos asignado a la variable cuando vale 3, que es lo que estamos viendo exactamente en este momento, que el punto, el agujero ha sido cubierto. Luego, f de x, o sea, la función original, presenta una discontinuidad evitable, pues basta tomar como valor de la función en el punto considerado el valor de su límite para que desaparezca la discontinuidad. Pasamos ahora a las discontinuidades siempre finitas de primera especie, pero en este caso los límites laterales resultan distintos. Según se puede ver en la gráfica con claridad, el límite cuando x tiende a a por izquierda de la función es igual al segmento PM, mientras que el límite cuando x tiende a a por la derecha de la función f de x, su imagen es el segmento PN. Claramente, el límite cuando x tiende a a de f de x, y cuando tiende por izquierda, claro, y cuando tienden por derecha, son diferentes. A esta forma de discontinuidad se la llama salto finito, pudiéndose presentar distintos casos particulares según el valor de la función en el punto. Estos casos serían los siguientes: si f de a es igual al límite cuando x tiende a a por la izquierda de la función f de x, entonces, que es en realidad el caso de la representación que estuvimos analizando, entonces decimos que en este caso la función será continua a izquierda y discontinua a derecha de x igual a a. Por el contrario, si f de x es igual al límite cuando x tiende a a por la derecha,
la función será continua a derecha y discontinua a izquierda de x igual a a. La representación correspondiente a esta segunda parte, si bien no la tenemos en esta diapositiva, sí veremos en un ejemplo que estará a continuación. Veamos precisamente estos ejemplos de los que estábamos anticipando. Consideremos en primer lugar la función f de x igual a 2x menos 3 si x es menor o igual que 4, y 2 si x es mayor que 4, y estudiaremos las condiciones de continuidad en x igual a 4. F de 4 es claramente igual a 5, mientras que el límite cuando x tiende a 4 por derecha es 2, y cuando tiende a 4 por izquierda vale 5. De manera que, al ser diferentes los límites laterales, diremos que lo que ya sabemos, que no existe el límite cuando x tiende a 4 de la función. Pero sucede que f de 4 en realidad es igual al límite cuando x tiende a 4 por la izquierda. De esta manera, f de x sería continua a izquierda y discontinua a derecha de x igual a 4, presentando además un salto de discontinuidad finito, que en este caso es igual a 3 unidades. En el segundo ejemplo de esta diapositiva tenemos la función parte entera y estudiaremos las condiciones de continuidad en x igual a 2. Vemos que f de 2 vale 2, el límite por izquierda, por derecha en primer lugar, cuando de la función cuando x tiende a 2 es, o vale 2, mientras que el límite cuando tiende a 2 por izquierda es igual a 1. También, como en el caso anterior, no existe el límite, en este caso, de la función cuando x tiende a 2. Sin embargo, f de 2 es igual al límite de f de x cuando x tiende a 2 por la derecha, con lo cual la función es continua a derecha y discontinua a izquierda de x igual a 2, presentando además un salto de discontinuidad finito como había ocurrido en el ejemplo anterior, solo que en esta oportunidad es solo de una unidad. Bien, pasamos ahora a discontinuidades de segunda especie. En este caso no existe alguno de los límites laterales. Entonces tendríamos en la primera situación que falta el límite lateral izquierdo. En este caso la discontinuidad izquierda es esencial o inevitable, puesto que, como se puede observar en el gráfico, la curva se detiene en el punto P cuando la variable se aproxima por derecha a x0. La representación claramente está a la derecha de la diapositiva. El otro caso es si falta el límite lateral derecho. En este caso, la discontinuidad a derecha es esencial o inevitable. También, de manera muy similar a lo que habíamos visto antes, se puede observar en el gráfico que la curva se detiene en el punto Q, en este caso, cuando la variable se aproxima por izquierda a x0. Finalmente, un caso especial en donde faltan ambos límites laterales. Esto sucede con la función f de x igual a seno de pi sobre x, para la cual cuando x se aproxima a 0 tanto por izquierda como por derecha, no existen sus límites laterales. Por lo tanto, estamos aquí también, por cierto, en una situación de discontinuidad esencial o inevitable. En la última parte de esta clase estudiaremos discontinuidades infinitas o asintóticas. Comenzamos por las discontinuidades infinitas de primera especie. En este primer caso, los límites laterales existen y son iguales. Los ejemplos que se proponen son los siguientes. En el primer caso, f de x es igual a 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Resulta que cuando x tiende a 1 por izquierda y por derecha, lógicamente de la función
f de x, el resultado es más infinito. Esto se puede ver fácilmente en la representación que se encuentra a la derecha. También, si f de x fuese igual a menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado, es decir, una función similar a la anterior, solo que tiene antepuesto el signo negativo, y estudiamos el límite por izquierda y por derecha, cuando x tiende a 1, el resultado en ambos casos será menos infinito, lo que también está ilustrado a la derecha de la diapositiva. Vemos ahora el caso en donde los límites laterales existen y son distintos. El ejemplo que se propone es f de x igual a 1 sobre x menos 3. Cuando x tiende a 3 por izquierda, el resultado es menos infinito, y cuando x tiende a 3 por la derecha, el valor es más infinito. Claramente son diferentes, y la representación de esta situación se encuentra, como siempre, a la derecha de la diapositiva. Podemos decir que tanto en el primer caso como en el segundo, las funciones presentan en los puntos considerados un salto infinito de discontinuidad. Para terminar, tendríamos las discontinuidades infinitas de segunda especie, en donde uno de los límites laterales no existe. A la izquierda de la imagen se puede ver que en ambos ejemplos falta el límite lateral izquierdo. La función que se propone en el primero de estos dos ejemplos es f de x igual a 1 sobre x menos 1 al cuadrado si x es mayor que 1. Se puede ver que el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha es igual a más infinito. En el otro ejemplo, en el de abajo, la función sería menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado si x es mayor que 1, y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función resulta igual a menos infinito. Vamos hacia el otro lado de la imagen, hacia la derecha, y vemos que en ambos ejemplos falta el límite lateral derecho. Entonces, en la primera función, que vale 1 sobre x menos 1 al cuadrado si x es menor que 1, el límite por izquierda, cuando x tiende a 1, de la función f de x es igual a más infinito, mientras que en el último de los ejemplos, a la derecha y abajo, tendríamos que la función vale menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado si x es menor que 1, el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de la función, el resultado es menos infinito. Buenos días. En la clase de hoy estudiaremos los siguientes temas: extremos de funciones absolutos o globales y relativos o locales. Posteriormente también veremos teoremas sobre continuidad en un conjunto. En primer lugar, estudiaremos el teorema de Bolzano, luego el teorema del valor intermedio y finalmente el teorema de Weierstrass. Comencemos entonces por extremos de funciones. En primer lugar, extremos absolutos o globales. Sea f de x una función definida en un conjunto A de números reales. El valor f de C1 es el máximo absoluto de f de x en un conjunto A incluido en el dominio de la función si y solo si f de C1 no es superado por ninguno de los valores f de x que alcanza la función en el conjunto A. De manera simbólica podríamos escribir y expresar f de C1 es máximo absoluto de f de x en A si y solo si f de x es menor o igual que f de C1 para todo x que pertenece al conjunto A. El conjunto A puede ser el dominio de f de x
o puede ser un subconjunto del dominio de la función. En la parte inferior de la diapositiva y en color azul se puede observar el máximo absoluto correspondiente a C1, es decir, f de C1 para la función f de x continua en el intervalo cerrado AB. Estudiemos ahora el mínimo absoluto. Como antes, sea f de x una función definida en un conjunto A de números reales. El valor f de C2 es el mínimo absoluto de f de x en un conjunto A incluido en el dominio de la función si y solo si f de C2 no supera a ninguno de los valores f de x que alcanza la función en el conjunto A. De manera simbólica, a través de la nomenclatura habitual que utilizamos en nuestra asignatura, podríamos expresar f de C2 es mínimo absoluto de f de x en A, si y solo si f de x es mayor o igual que f de C2 para todo x que pertenece al conjunto A. En la parte inferior de la diapositiva y en color rojo está indicado el mínimo absoluto para el valor C2, es decir, el mínimo absoluto corresponde al valor f de C2. Veamos ahora el concepto y la definición de máximo relativo. Sea f de x una función con dominio D y sea C4 un punto interior a dicho dominio. El valor f de C4 es un máximo relativo o máximo local de f de x si y solo si existe un entorno de C4 tal que los valores que toma f de x en los puntos de dicho entorno no superan el valor f de C4. De manera simbólica podríamos expresar que f de C4 es un máximo relativo si y solo si existe un entorno de C4 incluido en el dominio de la función, tal que para todo x que pertenezca al entorno de C4 se cumple que f de x es menor o igual que f de C4. En la parte inferior de la diapositiva y en color azul se puede ver el máximo relativo f de C4 y también el máximo relativo f de C1, que como habíamos mencionado en la segunda diapositiva, es también un máximo absoluto de la función f de x en el intervalo cerrado AB. Hablemos ahora sobre el mínimo relativo, sea C3 un punto interior del dominio D de la función f de x. El valor f de C3 es un mínimo relativo o mínimo local de f de x si y solo si existe un entorno de C3 en el cual se verifica que el valor f de C3 no supera a ninguno de los valores que toma f de x en los puntos de dicho entorno. De manera simbólica expresamos f de C3 es un mínimo relativo si solo si existe un entorno de C3 incluido en el dominio de la función, tal que para todo x que pertenezca al entorno de C3 se cumple que f de x es mayor o igual que f de C3. En la representación gráfica y en colores rojos se puede ver el mínimo relativo f de C3 y también el mínimo relativo correspondiente al punto C2, es decir, f de C2, el cual habíamos anticipado en la tercera diapositiva, es también un mínimo absoluto de la función f de x en el intervalo cerrado AB. Pasemos ahora a estudiar los teoremas sobre continuidad en un conjunto. Comenzamos por el teorema de Bolzano o ceros de las funciones continuas.
Si f de x es una función continua en el intervalo cerrado AB, y f de A por f de B es menor que 0, es decir, cada uno de estos valores tienen un signo diferente, entonces existe C que pertenece al intervalo abierto AB, tal que la imagen de C a través de la función es igual a 0. En la representación gráfica de la derecha se puede observar una función continua en el intervalo cerrado AB, para la cual f de A es un valor positivo, f de B, en cambio, es un valor negativo. Tendríamos que en el interior del intervalo se encuentran los puntos C1, C2 y C3, para los cuales f de x es igual a 0. Mencionamos ahora el teorema del valor intermedio. Sea f de x una función continua en el intervalo cerrado AB, y f de A menor que K, menor que f de B, es decir, K es un valor interior o se encuentra entre f de A y f de B, entonces existe C interior al intervalo abierto AB, tal que la imagen de C a través de F es igual a K. En la representación gráfica que se encuentra a la derecha de este enunciado, se puede observar precisamente el valor K ubicado entre f de A y f de B y el punto C interior al intervalo abierto AB. Por supuesto, de la función f de x continua en el intervalo cerrado AB. Por último, estudiaremos el teorema de Weierstrass. El primer teorema nos dice que si una función f de x es continua en el intervalo cerrado AB, entonces la función f de x está acotada en dicho intervalo. El segundo teorema expresa, si f de x es continua en el intervalo cerrado AB, entonces la función f de x alcanza en el intervalo cerrado AB máximo y mínimo absolutos. A continuación se puede observar la interpretación gráfica correspondiente al segundo teorema. Se trata de una función continua en el intervalo cerrado AB, la cual alcanza en el punto C1 su valor máximo absoluto y en el punto C2 su valor mínimo absoluto, lógicamente valores o puntos C1 y C2 interiores al intervalo cerrado AB.